Bueno, ya se les había enviado lo que es, ya se había enviado el, el solucionario por escrito, pero vamos a detallar, vamos a detallar. Muy bien, vamos a agarrar el del área A, porque recuerden que el del área A combina también las preguntas de las demás, del área C también con las demás áreas. En este caso, la diferencia es que el área A viene con anatomía también. Muy bien, vamos con la 91. Dice la llama, Lama glama, o sea, ese es su nombre científico. Es un mamífero doméstico de la familia Camelidae, cuyas mayores poblaciones se encuentran en el altiplano de los Andes. Es un animal muy fuerte que fue domesticado por los pueblos andinos nativos mediante selección artificial a partir del guanaco. Este animal ha sido y es utilizado por el ser humano de muy diversas formas, debido a la utilidad que brinda. De las siguientes alternativas se identifica aquella que no corresponde a dicha utilidad. Muy bien, tenemos 5 alternativas en el cual que nos dice, se le emplea por su fina seda para producir vestimenta. La B nos dice, es utilizada ancestralmente como animal de carga. La C nos dice, vale por la utilidad de su piel para la elaboración de cuero. La D es utilizada como fuente de alimento debido a su carne. La E interesa por su excremento seco, ya que sirve como combustible. Muy bien. Primero, la D nosotros ya lo conocemos. Es utilizado como fuente de alimento debido a su carne. ¿Qué carne es la que normalmente proviene de la llama? Una carne seca y deshidratada. ¿Cuál es el nombre común que ustedes le conocen? Que se encuentra en el oyuco. Es una carne seca deshidratada. En este caso se le conoce como el charqui. Entonces sí es una utilidad. En este caso, las llamas, cuando están ya, algunas ya entran a la etapa de lo que es la muerte, se utiliza su carne para, para el consumo humano. También en este caso tenemos que interesa por su excremento seco, ya que va a servir como combustible. Incluso se puede utilizar lo que es para lo que es preparación de fuego también. O sea, se puede utilizar también como carbón, como ayuda para el carbón. Muy bien. En este caso, la C nos dice vale por la utilidad de su piel para la elaboración de cuero también, si se fabrica cuero. Se fabrica cuero, por ejemplo, en algunos casos se ha fabricado también lo que es algunas billeteras, por ejemplo, algunas alfombras, algunas en este caso alforjas también. Muy bien. ¿Es utilizado ancestralmente como animal carga? Claro. Incluso hasta ahora. Hasta ahora, en algunos casos, se utiliza a las llamas como animales de carga, pero ya no tanto como antes. Ya no tanto como antes. Antes sí se utilizaba más, pero ahora ya no, porque ahora recuerden que hay vehículos de carga, vehículos de transporte, pero en este caso vehículos de motorizados. O sea, ha disminuido su actividad, ha disminuido su importancia en el rubro de animal de carga, pero sigue siendo importante en otros factores. Muy bien. La A se le emplea por su fina seda para producir vestimenta. En este caso, nosotros hay que recordar que la llama, bueno, sí se emplea su lana para fabricar vestimenta, pero la lana es fibra, es fibra. Y acá no se nos dice que se emplea por su fina seda. Y nosotros hay que recordar qué animales tienen, en este caso, que fabrican seda. Hay que recordar que tenemos distintos tipos de proteínas. Pero exactamente las llamas es de proteínas, lo que genera es fibras, no genera seda. ¿Qué animales habíamos visto que generan seda? ¿Quién se acuerda? A ver. Profesor, como dijiste, y no escuché, disculpa. Ah, ya. En este caso, hay que mencionar, por ejemplo, nos dicen la A, se le emplea por su fina seda para producir vestimenta. En este caso, vestimenta sí se produce, con la lana de la llama sí se produce, pero la lana de la llama no es de material sedoso, es de material fibroso. Entonces, ahí estamos viendo un punto a debatir en la alternativa, porque nos está diciendo que se emplea por su fina seda, pero no genera seda. La llama no, sea, la llama genera lo que es fibra a partir de la lana.
Entonces, hasta ahí nosotros tenemos que recordar qué animales nosotros conocemos que fabrican seda. Por ejemplo, a ver, para ser más precisos, tenemos los artrópodos. ¿Qué animales conocemos que siempre vemos que fabrican seda? Recuerden que la seda también es una proteína, pero es muy diferente a la proteína que en este caso compone a la lana de la llama. A ver, uno de ellos, para ver, en este caso, las orugas, o sea, los insectos, y también las arañas. Las arañas también fabrican seda. Y profesor, hormigas. Claro, también. Hay varios insectos e incluso arácnidos que fabrican seda. Pero en el caso de la llama, no, la llama es fibra, es fibra. Ara- arañas también, profesor. Claro, correcto. Entonces ahí es la alternativa que sería incorrecta. No se le emplea por su fin la seda, porque ni siquiera fabrica seda. Mm, Se le emplea por La su fin a alternativa A, fibra. O sea, la lana la A es la incorrecta. claro. En este caso de la alternativa, o sea, ¿qué quiere decir? Le han cambiado una parte porque sí se produce vestimenta con la lana, pero en este caso no es seda. Mm, Lo demás sí son las alternativas que sí se utilizan a la llama. Es por eso sí. que les había mencionado que, que siempre hay que leer bien las alternativas, porque puede ser que le cambian una cosita y cambia la respuesta. Por ejemplo, en uno de los exámenes semanales que les había tomado, que les dije, se da la fotosíntesis en el estroma de la mitocondria. O sea, sí se da en el estroma, en este caso por ejemplo, de la fase oscura, pero no de la mitocondria, sino se da del cloroplasto, la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, miren, ahí justo lo que les estaba mencionando. Entonces ahí la respuesta acá sería La A, se le emplea la A. la seda para producir vestimenta. Muy bien. Vamos con la 92, dice. El género Homo, que es o sea, el tema que vamos a ver hoy día, es un género de primates homínidos que incluye al ser humano moderno y a sus más cercanos parientes. Se estima en 2,4 millones de años de antigüedad. Todas las especies, a excepción del Homo sapiens, están extintas. El último sobreviviente cercano, el Homo neanderthalis, se extinguió hace menos de 30.000 años. El género se caracteriza por ser bípedo, con pies no prensiles y su primer dedo alineado con los restantes. Presenta hipercefalización y una verticalización completa del cráneo. Entre las características que llevaron a separar el Homo habilis del género Australopithecus destacan el tamaño y la forma del cráneo. Correlación de las dos columnas para señalar una característica que aparece en la columna de la derecha con la especie de la columna de la izquierda. Hay que recordar que en este caso la línea evolutiva del ser humano tuvo dos linajes, uno que fue el género Australopithecus y el otro que fue el género Homo. Muy bien. En este caso, el género de los Australopithecus todavía tenían el cráneo pequeño, máximo hasta 400 centímetros cúbicos en lo que es la capacidad craneana. Muy bien, tenemos acá las cuatro alternativas. Tenemos el Homo habilis, el Homo erectus, Homo neanderthalis y Homo sapiens sapiens. El que en este caso, el Homo sapiens sapiens, ya sabemos que sería el hombre actual. Entonces acá tenemos cuatro relacionadas con B. Tenemos el Homo habilis, como su nombre, habilidad. Ellos ya tenían habilidad para realizar las primeras herramientas a base de piedra. O sea, ¿qué Lo quiere decir que han fabricar? hecho, profesor, Claro, eso, Abeles, lo que han hecho de piedra, esos utilizos. claro. Eso es lo que utilizaron el Homo habilis. Fueron los primeros en fabricar herramientas. Ahora, no quiere decir que los demás no lo hayan fabricado. Los demás, o el Homo erectus, el Homo neanderthalis también fabricaban. Pero, o sea, ya eran mejoras, ya eran mejoradas. Pero el primero en fabricar, o sea, el primero que dio esa idea fue el Homo habilis. Los otros ya eran herramientas mejoradas, eran herramientas que iban a servir para casa. Entonces, Homo habilis fue el primero en fabricar utensilios de piedra. Muy bien. Tenemos entonces la número 2,
La número 2, ¿qué nos va a decir? El Homo erectus. Entonces, tendríamos hasta el momento la 1, tendríamos que estar con la C. La 4 con la B. Muy bien. Ahora, nos falta saber el Homo erectus y el Homo neanderthalis. El Homo neanderthalis, en este caso, convivió con el Homo como el Homo sapiens. ¿Qué quiere decir? O sea, con el hombre de Cromañón. En este caso, el hombre de Cromañón junto con el Homo neanderthalis convivieron, pero o sea, no quiere decir que exactamente en el mismo área, porque recuerden que a partir en este caso, después del Homo habilis, ya comenzaron a esparcirse el género Homo. Recuerden que el Homo erectus tuvo un lugar fijo en lo que es el Asia, en la parte de China, mientras que el Homo antecesor se ubicó ¿en dónde? Se ubicó en Europa. Ahí ya se fue expandiendo. En cambio, el Homo neanderthalis ya estuvo conviviendo en parte con el hombre de Cromañón, que en este caso es el Homo sapiens, así se le llamaba en esa época. Entonces, ambos estaban conviviendo, pero ¿qué pasó? El Homo neanderthalis llegó a extinguirse, esa especie llegó a extinguirse, se llegó a extinguir. ¿Y quién prosiguió? El hombre de Cromañón, que es conocido también como el hombre actual hasta el momento. Incluso, incluso se creía que uno del Homo sapiens sapiens, como estaban conviviendo con un neanderthalis, entonces hubo en unos casos relaciones cercanas entre ellos, o también en este caso se cree que el Homo sapiens sapiens fue el que hizo extinguir al Homo neanderthalis, o sea, quedando como única especie, ya quedando como una especie, mejor dicho así, dominante. Eso es justo el tema que vamos a ver hoy día en evolución. Entonces, ¿qué tendríamos? La 3 es la D y la 4, por ende, sería la B. Homo sapiens sapiens. Recuerden que Homo sapiens sapiens es una subespecie. O sea, la especie es Homo sapiens y Homo sapiens sapiens es una subespecie que se le dice al hombre moderno actual. Al hombre premoderno se le dice Homo sapiens. Y al hombre postmoderno, por así decirlo, o sea, más cercano ya a nosotros, se le dice sapiens sapiens. Recuerden que en este caso acá lo están dividiendo en subespecie. Y en subespecie, por eso se dice sapiens sapiens. Entonces sería la 1, sería la C, la 2 sería la A, porque el Homo erectus fue reemplazado por el Homo sapiens, luego se extinguió el Homo erectus porque el Homo sapiens comenzó a abarcar más terreno. Y recuerden que la escala evolutiva, la capacidad craneana iba y ahí va generando mayor tamaño, 1450 centímetros cúbicos en el caso del Homo sapiens actual, o sea, el hombre moderno. Entonces tenemos 1C, 2A, 3D y 4B. ¿Cuál es la alternativa? Tenemos acá la C. Muy bien. Muy bien, pasamos a la 93. Dice, las glándulas paratiroides son pequeñas glándulas endocrinas situadas en el cuello hacia la parte posterior de la tiroides, que se encarga de producir la hormona paratiroidea. Cuando hay producción insuficiente de esta hormona, se puede desencadenar la tetania, que se caracteriza por contracciones musculares incontrolables. Indique la causa por la cual ocurre ello. Aquí nos podemos guiar de algo. Aquí nos podemos guiar de una importante bioelemento que nos permite ayudar a controlar las contracciones musculares. ¿A quién teníamos como principal? Al calcio. El calcio, aparte de permitir la coagulación sanguínea, también a fortalecer la composición de los huesos, también tenemos que participar en la contracción muscular. Y si nos dice que se está fabricando, que se está produciendo contracciones musculares incontrolables, es que ¿qué va a pasar? Va a haber un proceso de hipocalcemia, o sea, va a haber la disminución del nivel de calcio en la sangre. Ahí es donde se
se desencadena la tetania. ¿Qué quiere decir? O sea, que estas contracciones musculares se da a cada momento, no se puede controlar. Son incontrolables, ¿por qué? Porque existe una disminución del nivel de calcio, o sea, una deficiencia de calcio a nivel sanguíneo, que eso se le denomina la hipocalcemia. Entonces, en este caso, la alternativa, ¿cuál sería? La de disminución del nivel de calcio sanguíneo. La sé, profe. En este caso, un desbalance iónico en las células sanguíneas no podría ser porque no se regula. O sea, ¿qué quiere decir? Recuerden que para que haya un desbalance iónico, tendría que las bombas, o sea, los transportadores, tendrían que tener un fallo. Y en este caso no estaría produciendo contracciones musculares incontrolables, sino estaría produciendo otros factores, como por ejemplo, tenemos una alta concentración al medio externo celular o alta concentración en el medio interno celular. Por ejemplo, puede causar un medio hipotónico o un medio hipertónico. En el caso, por Profesor, ejemplo, profesor, disculpa. dime. ¿Qué cosa decir es tetania? Tetania es una enfermedad, o sea, como una enfermedad que te provoca lo que es contracciones musculares que no se pueden controlar. Ah, O ya. sea, contracciones musculares que se puede dar a cada momento. Mm, ¿Y eso ya, por qué se provoca? Por la deficiencia de calcio. falta de calcio. Claro. O sea, los niveles de calcio en la sangre disminuyen. O sea, están muy bajos. Es muy Gracias. bajo los niveles de calcio. Ya. Entonces, y el calcio es un bioelemento importante para controlar, o sea, ayuda a las contracciones musculares, también ayuda a la coagulación sanguínea y también forma parte de los huesos. Ahora, recordemos que los bioelementos participan así en conjunto. ¿Qué quiere decir? O sea, teníamos que, en el caso de los huesos, también participa el magnesio, en parte. También participa el flúor. Pero hay bioelementos que destacan en ese proceso, que van a destacar en ese proceso. Muy bien. Entonces, la 93 es la o sea, disminución o deficiencia del nivel de calcio sanguíneo. Muy bien, la 94 sí estaba sencillo. El tejido conectivo presenta células inmersas en una matriz extracelular, usualmente secretada por las células de ese tejido, y fibras que pueden ser colágenas, elásticas y reticulares. La abundancia de un determinado tipo de fibras determina la consistencia y propiedades del tejido conectivo. ¿Cuáles serán las fibras predominantes en el cartílago del pabellón de la oreja? Nosotros cuando nos tocamos nuestra oreja, ¿cómo sentimos? ¿Es sólido, por así decirlo, o podemos estirarlo, podemos jalarlo? Elástica, profe. Claro, está compuesto por fibras Elástica. elásticas. Por eso nos permite que podamos jalarlo sin problema, o sea, que se pueda, como decir, estirar. Entonces está compuesto por fibras elásticas. Hay distintos tipos de fibras. Fibras elásticas, en este caso tenemos fibras colágenos. Y, por ejemplo, también importante saber esto. Cada parte, en este caso, de la oreja, que vamos a tener sobre todo en el pabellón, está compuesto por fibras elásticas, que incluso lo podemos ver también a nivel de un corte histológico. Muy bien. Vamos con la 95. La 95 nos dice, el siguiente diagrama representa una proteína de la membrana plasmática que cumple una función transportadora. Identifique las partes de la proteína que son de naturaleza apolar e hidrofóbica. Muy bien, esto vamos a hacer un dibujo acá en la pizarra. Ya, más o menos nos da así el dibujo y nos está diciendo por acá que ahí está, a ver, que acá está la parte de la proteína. Acá está parte de la proteína. Acá está una parte abierta. Acá también está otra parte de la proteína. También está esta parte abierta. Y acá seguimos con el dibujo. Ya vamos a dibujar dos más. Y nos dice determinar la zona polar y la zona que es hidrofóbica. Y nos indica primero esta parte,
nos indica esta parte, nos indica esta parte de acá, nos indica creo que esta parte de acá. A ver, vamos a poner otro color. A ver, ya, nos indica creo que esta parte de acá y a ver, déjenme ver qué parte más. 3 y 4. Ya, muy bien. Acá nosotros tenemos, nos dice 1, 2, e indicar cuál de estas partes es la que no existe interacción con algún tipo de carga. Muy bien. Primero tenemos que esta zona, acá estamos viendo ¿qué? Estamos viendo la bicapa alofosfo, la bicapa fosfolipídica. Y nosotros hay que recordar que acá estamos observando la zona de la cabeza, como se dice, o sea, la zona que se le dice también zona hidrofílica. ¿Por qué? Porque recuerden que acá está el medio extracelular. Acá está el medio extracelular. Mientras que acá está el medio intracelular. Ahí está el medio intracelular. Entonces, hasta acá, nosotros estamos viendo lo que es la interacción. En este caso estamos viendo interacción entre la zona hidrofílica, tanto del medio extracelular y acá la zona hidrofílica del medio intracelular. Estamos trabajando en la bicapa de los fosfolípidos. Entonces, esta es una proteína transportadora, como nos dice. Muy bien. En el número 1, nosotros vemos que esta parte de la proteína está al mismo nivel de la zona hidrofílica. Está al mismo nivel de la zona hidrofílica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a interactuar con las cargas que está yendo afuera. O sea, ¿qué quiere decir? Con moléculas que están afuera. Y recuerden que sí interactúa con moléculas que están afuera, porque es una proteína de transporte. Acá podemos ver que puede participar en tanto en el transporte pasivo. Recuerden que en el transporte pasivo había dos tipos de proteínas transportadoras y canales proteicos. En este caso está hablando de proteínas transportadoras, que se da en el caso de la difusión facilitada. Difusión simple, recuerden que las moléculas podían pasar como si nada, pero en el caso de difusión facilitada, eran ayudadas mediante proteínas integrales. Y estas proteínas integrales están en la bicapa de los fosfolípidos. Entonces pasaban por acá, las moléculas pasan por acá. Entonces esta zona, el número 1, si hay interacción con el medio externo. Entonces como hay interacción con el medio externo, acá es una zona hidrofílica. Es una zona hidrofílica, porque hay interacción con las cargas. Muy bien, pasa acá la molécula, es por eso que la proteína se abre. ¿Se abre por qué? Porque tiene que transportar a la molécula. Entonces, si está transportando la molécula, ¿qué quiere decir? Que está interactuando con la molécula, que está interactuando. Es por eso que vemos en la imagen que hay una pequeña apertura. Esa apertura va a permitir que la molécula sea transportada ¿hacia dónde? Hacia el medio intracelular. Hacia el medio intracelular. Recuerden que en este tipo de transporte se da también en la difusión facilitada. Incluso también en los transportes activos también tenemos el transporte de moléculas a través de canales proteicos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso van a ser gasto de energía, va a haber gasto de energía. En cambio, en una difusión facilitada no va a haber gasto de energía. En cambio, la zona K3 y la zona 4 no va a haber lo que es interacción de cargas. ¿Por qué? Porque solamente estas partes de las proteínas, estas partes que constituyen estas proteínas, están en la zona hidrofóbica. En cambio, acá, estas partes que se está aperturando, este espacio que está dando estas proteínas, ahí sí hay una interacción. ¿Por qué? Gracias a la molécula. Y recuerden, una zona se le dice apolar cuando no hay interacción de cargas, o sea, no hay interacción molecular. Y una zona hidrofóbica, en este caso, cuando no hay interacción con la molécula del agua. Entonces, pero en la 1 y en la 2 sí hay interacciones. En cambio, en la parte 3 y en la parte 4 no estamos viendo ese tipo de interacción.
No estamos viendo el tipo de interacción. Entonces, nosotros recordando esta zona de acá y lo que es transporte de molecular a través de la membrana, podemos deducir cuáles son las partes de la proteína que consta de una zona polar, perdón, y una zona hidrofóbica. Que en este caso tendríamos entonces, a ver, vamos a compartir. Ahí está, tendríamos la 3 y la 4, como ven acá, miren. Son partes alejadas de la proteína transportadora. En cambio, miren acá. Acá el 2 justo señala la parte que se abre, la parte en la cual va a servir para el transporte de la molécula. Entonces, ahí ya estamos viendo las zonas que interactúan, que hay interacción. Entonces, si nos dice apolar e hidrofóbica, entonces tenemos la 3 y la 4, que sería la alternativa, la A. Profe, la A. Sí, en este caso es la A. La A es donde no hay interacción de carga. Hay que recordar esto importante. Naturaleza polar cuando no interactúa con otras moléculas. E hidrofóbica cuando no hay interacción con la molécula del agua. ¿Y en qué parte de la molécula? ¿En qué parte no hay interacción con moléculas del agua? En la zona hidrofóbica, o sea, la cola. Como ven estas patitas, como así decirlo, de los fosfolípidos, esa es la zona hidrofóbica. Esa es la zona hidrofóbica. Entonces, ¿a qué nivel se encuentra de la proteína? ¿El nivel 3 y 4? ¿Por qué el nivel 2? El nivel 2 no, porque a pesar que se encuentra ahí mismo, en la misma zona, por así decirlo, en la misma zona que 3 y 4, ¿por qué en 2 no? Porque acá se da el pase de las moléculas. Recuerden que hay moléculas que necesitan atravesar la proteína para llegar al medio intracelular. Este es el medio extracelular y acá está el medio intracelular. Entonces necesitan llegar. ¿Y cómo pasan? ¿Cómo pasan esas moléculas? A través de la proteína. Entonces, si pasan a través de la proteína, significa que la proteína está interactuando con las moléculas. Entonces, no puedo decir que ya es naturaleza polar esa parte. Ahí ya tengo que decir que es naturaleza polar. Porque incluso en proteínas donde hay el transporte de bombas, recuerden que hay iones sodio y hay ion potasio, en el caso de la bomba de sodio y potasio. Y como son iones, tienen carga. Uno es en este caso, por ejemplo, también cuando se transporta iones cloro, que tiene carga negativa, ion sodio, que en ese caso carga positiva. Entonces, ahí estamos viendo ya actividad molecular o actividad iónica en este caso. Entonces, sí, acá esta zona es una naturaleza polar. En cambio, el 3 y el 4 no. El 3 y el 4 son partes de la proteína que no hay actividad, en este caso, polar, y pertenecen a una zona hidrofóbica. O sea, no interactúan con el agua. Muy bien, entonces la alternativa sería la A. Muy bien. Muy bien, la 96, justo que les estaba mencionando, justo que sistema nervioso, justo les dije, sistema nervioso últimamente los exámenes de la previno y justo viene nuevamente en el simulacro. O sea, puede ser que venga en el examen de admisión, como que puede ser que San Marcos así esté haciendo para que se confíen que diga sistema nervioso y en realidad no. Pero para el bloque A, lo más probable es que siempre mayormente vienen sistema nervioso y sistema endocrino. Así que ya varias veces están viniendo ya sistema nervioso nuevamente, o tejido nervioso. Dice la 96, la neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso y su principal función es recibir, procesar y transmitir información. A lo largo de la longitud del axón de la neurona puede haber presencia de envolturas como la vaina de mielina, la cual presenta interrupciones a intervalos regulares llamadas nodos de Ranvier, que se encargan de trasladar el impulso nervioso a mayor velocidad, ya que están intercalados entre la vaina. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, en la que se degradan las vainas de mielina. Esta degradación ocasiona que... Recuerden, chicos, que yo les dije que la vaina de mielina
aparte de estar constituido por proteínas, también estaba constituido por lípidos. Y recuerdan en la clase de lípidos que les dije cuál era la función eléctrica, en este caso que tenían algunos lípidos, es que permite, o sea, los lípidos forman también, las grasas cubren a la vaina de mielina, forman también la vaina de mielina. ¿Y qué les dije? ¿Qué permitía la vaina de mielina? Acelerar, mejorar los impulsos nerviosos. Entonces, si la vaina de mielina se degrada, ¿qué pasaría con los impulsos nerviosos? Ya no se acelerarían, ya no se aceleran, ¿qué pasa? Disminuyen o se llegan a detener. Se llegan a detener. ¿Por qué? Porque se está degradando la vaina de mielina. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no se va a acelerar los impulsos nerviosos, ni siquiera se va a dar a un nivel normal. Si se está degradando, significa que los niveles de los impulsos nerviosos van a disminuir. Incluso se puede detener. ¿Y eso qué va a provocar? Que no haya una correcta transmisión de la información. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Si se degrada, ¿qué va a ocasionar? Que los impulsos nerviosos disminuyan o se detengan. Esa es la D. Esto lo habíamos visto, incluso se lo mencioné en los lípidos. Especialmente, ¿qué lípidos compone a la vaina de mielina? Los glucolípidos, para ser más preciso, los cerebrósidos. Cerebrósidos, que es un esfingolípido. Este esfingolípido compone a la vaina de mielina, aparte de las proteínas, claro. Pero los cerebrósidos componen, también forman parte de la vaina de mielina y le permiten la rapidez de los impulsos nerviosos. Muy bien. Vamos con la siguiente, la 97. A ver, dice, Juan acude a la consulta con el nefrólogo después de haberse realizado un examen de orina que mostró presencia de proteínas. Basándose en conocimientos básicos de la estructura y funcionamiento del riñón, ¿qué estaría fallando en el nefrón? Bueno, en este caso, cuando el nefrón falla, no va a haber una correcta filtración. No va a haber una correcta filtración a nivel sanguíneo. ¿Qué quiere decir? O sea, la sangre va a eliminar todo lo que está transportando. ¿Qué quiere decir? Va a eliminar las proteínas. Como está transportando proteínas, entonces no hay una correcta filtración a nivel del nefrón, se va a eliminar las proteínas a través de la orina. ¿Y quién es el que se encarga de filtrar a nivel del nefrón? Son los glomérulos. Los glomérulos se encargan de filtrar, en este caso, las sustancias que se transportan a nivel de la sangre. Entonces, si no hay una correcta filtración, se elimina. Se va a eliminar incluso hasta las proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? A nivel del nefrón está fallando los glomérulos. Entonces, acá la respuesta que tendríamos, la membrana basal de los capilares del glomérulo. Eso es, ahí falla, no se da una correcta filtración, entonces se elimina las proteínas, se elimina todas las proteínas, se elimina el exceso de proteínas a través de la orina. Muy bien. Pasamos a la 98. Nos dice, después de los 2 días de cuarentena, Rosa pudo salir a realizar diversas actividades que no efectuaba hace tiempo. Caminó alrededor del parque para realizar actividad física, inspiración por la nariz y expirando por la boca. ¿Qué acciones se experimentan durante la inspiración ya? Bueno, acá lo que estamos viendo ya es parte del sistema respiratorio. Nosotros cuando inspiramos, ¿qué pasa con el diafragma? Nosotros inspiramos, o sea, absorbemos el oxígeno del aire, vemos que el diafragma se va a contraer. O sea, ¿qué quiere decir? Va a subir. En cambio, cuando nosotros expiramos, el diafragma se relaja, disminuye, o sea, baja. Es por eso que cuando nosotros inspiramos y queremos seguir inspirando más, ya no podemos más, porque el diafragma está que sube cada vez. Entonces, se está contrayendo. Al igual que en este caso tenemos también los músculos intercostales, tanto internos como
externos, pero los internos y los externos, en este caso, van a depender el tipo de inspiración también. Si nosotros estamos inspirando, los músculos intercostales externos también se van a contraer. También se contrae igual que el diafragma. En cambio, nosotros cuando inspiramos, perdón, estamos expirando, eliminando ya, en este caso, el dióxido de carbono, el diafragma se relaja, o sea, disminuye. Disminuye, o sea, se baja del tamaño. Y también los músculos intercostales. Los músculos intercostales también se relajan, tanto en este caso los externos. Entonces acá la alternativa de la 98 sería, tanto los músculos intercostales externos como el diafragma se contraen al momento de la inspiración. En cambio, el momento de la expiración es lo contrario, se va a relajar. Es por eso que ustedes así cuando se relajan, ya también el diafragma se relaja. Muy bien. Pasamos a la 99. Justo uno de los primeros temas ha venido. Uno de los primeros temas, que es características y organización de los seres vivos. Nos dice 99. En una playa del litoral limeño, todos los días, dime, Profesor, cuál es la alternativa correcta? 97, disculpa. ya, de la 97 es la C, de la 97 es la C, de la 98 tenemos la A, y ahorita estamos yendo con la 99. Ya. Ya, muy bien. Entonces, la 99, el tema es, chicos, organización de los seres vivos. Justo uno de los primeros temas, Nos dice, en una playa del litoral limeño, todos los días, un grupo de gaviotas de la especie Larus belcheri se alimenta de cangrejos de la especie Gratzus gratzus, que residen en ese lugar. Estos, a su vez, logran subsistir alimentándose de una especie de pequeños crustáceos. Con respecto a la interacción directa de los organismos mencionados, ¿frente a qué nivel de organización biológica nos encontramos? Miren, estamos viendo tres tipos de especies diferentes. Gratzus gratzus, Larus belcheri y una pequeña de pequeños crustáceos que no nos está diciendo el nombre, pero nos está diciendo que hay otra especie. Y nos está diciendo que esos tres residen en ese lugar. Están compartiendo un mismo terreno. Y cuando tenemos varias especies que comparten un mismo terreno, ¿de qué estaríamos hablando? Un conjunto de poblaciones. Y cuando hablamos de un conjunto de poblaciones, ¿qué forma un conjunto de poblaciones? A ver, ¿quién se acuerda? Recuerden que poblaciones nosotros hablamos de conjunto de animales de la misma especie. Y cuando De nosotros los hablamos de, animales, de las especies, profe, claro, una población es conjunto de de, animales de una misma especie. Ahora, hablamos conjunto de especies, o sea, conjunto de poblaciones. Conjunto de poblaciones, nosotros hablamos de una comunidad. comunidad. Una comunidad. Recuerden que yo les mencioné un ejemplo. Por ejemplo, en su casa ustedes viven en una comunidad. Los que tienen mascotas. Por ejemplo, acá, ¿quiénes tienen mascotas acá en su casa? ¿Quiénes tienen mascotas? ¿Mascota? Sí, Yo tengo un perrito, profe. claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, en una casa, los que Gato, tienen mascota, gato y perro tengo, profe. ahí está, ya ves. Los que tienen mascotas en casa, por ejemplo, en casa viven seres humanos, pero si tienes mascotas, ellos son otra especie. En este caso, si tienes un gato, es un felino, si tienes un perro, es un cánido. Entonces, están viviendo, están viviendo distintas especies, ser humano y un felino o un cánido. Entonces, ¿ahí qué estamos hablando? Estamos hablando de una pequeña comunidad. Ahí Comunidad. está. Entonces, igual acá nos dice que tres especies están residiendo en el mismo lugar. Están residiendo en el mismo lugar. Ah, ya. Entonces me está hablando de conjunto de poblaciones. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La La, población, en este caso, comunidad. a comunidad. Comunidad. Ah, ya, Comunidad. O sea, la 99 es la C. comunidad. Mm. Y Muy profe, bien. ¿por qué Dime. no población?
Es que población sería si nos dijera solamente una sola especie. Ah, ya, En ya. cambio acá nos está dando, mira, 3 especies. Nos dice un grupo de gaviotas de la especie Larus belcheri. Hasta ahí va una población, mira. Ya. Luego dice, se alimenta de cangrejos de la especie Carsutratus. Ahí va otra población, la Mm, población número 2. Y dice que estos a su vez logran subsistir alimentándose de una especie de pequeños crustáceos. O sea, nos está diciendo otra especie, o sea, otra población, pero no nos dice el nombre en este caso. Pero nos está mencionando que se alimentan de otra población. Entonces, hasta ahí, ¿cuántas poblaciones ya tenemos? tres, 3. sí, tres. ¿Y entonces, qué quiere decir? Conjunto de poblaciones que me da una Comunidad, comunidad. Entonces, la respuesta ahí, la 99, es la sí. C. Muy bien. Ya, profe. Ahora pasamos a la 100, la última. Nos dice, en las plantas, el transporte de agua se realiza desde la raíz hacia las hojas. En las hojas se encuentra la mayor cantidad de estomas, los cuales están formados por células especializadas del parénquima, denominadas células guarda. El ingreso de agua a estas células provoca que se deformen y se curvean, dejando al descubierto entre ellas el ostiolo. ¿Qué fenómeno provoca que estas células se hinchen? Recuerden, chicos, que yo les... A ver, ¿tienes alguna pregunta, Carmen? Sí, profe, ¿y qué significa parénquima? Ya, parénquima es tejido de reserva, en este caso, tejido de reserva. Hay Vale. parénquima irífero, hay parénquima acuífero, Ya, hay profe, parénquima gracias. clorofiliano también. Muy bien, o sea, ¿qué quiere decir? Células especializadas del Y, tejido de reserva. ostiolo, profe, y Ostiolo, ostiolo. células que permiten el paso y la salida del agua. Esto se da normalmente en la fotosíntesis. En la fotosíntesis. O sea, ¿qué quiere decir? Es cuando el permitir que las plantas eliminen agua o absorban agua. El ostiolo se abre para eliminar agua y también, en este caso, recibir agua. Y en este caso se cierra para que el agua no salga. Ahora, ¿en qué momento se puede abrir el ostiolo? Cuando hay estrés salino. Cuando hay estrés salino, entonces, ¿qué pasa con la planta? La planta comienza a transpirar, tiene que eliminar agua, tiene que eliminar el exceso de agua. Ahí se abren los ostiolos y comienza a eliminar agua. Muy bien. Ahora dice, ¿qué fenómeno provoca que las células se hinchen? Eso lo habíamos visto, recuerden, en difusión. Recuerden que habíamos visto el proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis. ¿Qué proceso era que provocaba que las células absorbieran demasiada agua? ¿Qué quiere decir? Que en el medio había concentraciones bajas ¿de qué? De solutos. Y si en el medio hay bajas concentraciones de solutos, entonces dentro de la célula están las concentraciones altas. Estamos hablando de un medio hipotónico. En el caso de células sanguíneas, o sea, eritrocitos, se llama medio hipotónico. Pero ¿cómo se llamaba en el caso de las células vegetales? Justo yo les dije, chicos, esta pregunta, si San Marcos lo hace con células vegetales. Y justo está viniendo con células vegetales. Excelente, turgencia. Presión por turgencia. O sea, en las células vegetales, cuando se hinchan las células vegetales, cuando se hinchan, vamos a hacerlo en un dibujito, ¿ya? Ya. Recuerden que en un medio hipotónico, medio hipotónico, nosotros teníamos que en este caso la célula, acá en medio externo, había bajas concentraciones de soluto. ¿Qué quiere decir? Que las altas concentraciones de soluto estaba acá adentro. Acá está adentro. Por ende, ¿qué tiene que pasar? El agua tiene que ingresar. Tiene que ingresar para regularizar esos niveles altos de soluto. Una vez que ingresa el agua, ¿qué pasa con la célula? La célula se comienza a hinchar. Se comienza a hinchar, comienza a crecer de tamaño. Y si no llega a regular el nivel, ¿qué va a pasar? Explota. En este caso, medio hipotónico se le dice a las células sanguíneas. Ahora, este mismo proceso en células vegetales, ¿cómo se llama? Turgencia. Turgencia. Muy bien, turgencia en células vegetales. ¿Qué va a pasar? El mismo proceso, es lo mismo procedimiento. La célula vegetal
La célula vegetal se va a hinchar también. Se va a hinchar, va a ingresar el agua para regularizar los concentraciones de solutos. Acá estamos poniendo un ejemplo de cualquier célula vegetal. En este caso, si nos está diciendo ostiolos, en este caso sabemos que los ostiolos son así. Están formados por células oclusivas. Esos son los ostiolos. Pero lo vamos a hacer con un esquema general, porque la idea es la misma. La idea es la misma. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Ingresa el agua, pero recuerden que en las células vegetales las vacuolas son grandes. Entonces, la vacuola va a comenzar a almacenar grandes cantidades de agua. Ahora, ¿qué va a pasar? La célula vegetal comienza a crecer. Ya, ahorita vamos a explicar lo que es la plasmólisis. ¿Ya? Muy bien. En este caso, entonces, la turgencia, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que va a ingresar el agua. Va a ingresar el agua, entonces la vacuola se va a hinchar, va a crecer. Porque a diferencia de células animales, las vacuolas de células animales son muy pequeñas. En cambio, las células vegetales son grandes, pero son contadas, o sea, son limitadas. Son una o dos nada más, por así decirlo. Entonces, ingresa y la célula vegetal se hincha, pero no explota. ¿Por qué? Por la pared celular. La pared celular le brinda rigidez al, a la célula vegetal. ¿Y qué le va a provocar? O sea, que esta no reviente. O sea, le va a provocar una fortaleza, sí. Como así una buena resistencia que la célula muera por el proceso de turgencia. En- entonces, ¿qué se va a generar? Se va a generar una presión. ¿Por qué? Porque la vacuola sigue creciendo, entonces el volumen citoplasmático va a seguir expandiéndose. Va a presionar a la pared celular, pero la pared celular va a poner resistencia para que éste no explote. En cambio, la pobre célula, el eritrocito, pobrecito, solamente tiene la membrana. Y ustedes saben que la membrana no es tan resistente como la pared celular. La membrana es semipermeable todavía, porque tiene que traspasar ahí las moléculas. Entonces, ahí es fácil. Sí se llega a explotar. En cambio, acá no. ¿Gracias a quién? Gracias a la pared celular. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? La célula se hincha con el fenómeno de turgencia, presión por turgencia. Entonces, la respuesta sería era la alternativa a ver. Entonces, la respuesta sería la de la presión de La de... turgencia. La presión de turgencia. Justo los puntos que les estaba diciendo, chicos, en lo que es el transcurso del ciclo. Si San Marcos te pregunta ósmosis, te va a preguntar con células vegetales. Te va a preguntar con células vegetales. Y ahí está la pregunta. Muy bien. Muy bien. Entonces seguimos. Vamos a seguir a ver qué pregunta me habían hecho por el chat. A ver, dice la pregunta, creo que... Bueno. Claro, en este caso la plasmólisis, hay que recordar que la plasmólisis, ¿qué va a pasar? En la plasmólisis, al igual que es un medio hipertónico, o sea, ¿qué quiere decir? Que la célula va a liberar agua. ¿Para qué? Para regularizar el medio extra, extracelular. O sea, las concentraciones de solutos fuera de la célula son altas. Entonces, la célula tiene que eliminar agua para regularizar su medio externo, para regularizar las concentraciones de soluto. Entonces, elimina agua, ¿y qué va a pasar? Su volumen citoplasmático disminuye, al igual que la vacuola, o sea, la vacuola va disminuyendo de tamaño, va disminuyendo de tamaño. Entonces, ¿pero qué pasa? Recuerda que siempre la pared celular va a ser un soporte para la célula vegetal. Lo va a salvar en este caso del proceso de turgencia. En el caso de lo que es el proceso de plasmólisis va a permitir que, como así decirlo, se deshidrate. O sea, disminuye su volumen citoplasmático. Porque recuerden que ellos tienen las vacuolas más grandes. Entonces, las vacuolas se encargan de reservar el agua. En cambio, el eritrocito, el pobre eritrocito es el salado.
porque no tiene como así, una capa protectora, solamente tiene la membrana. Muy bien. Igual el procedimiento siempre recuerden que para ambos es el mismo, pero hay diferencia. En el caso por la presencia de la pared celular, en el caso de las células vegetales. ¿Hasta ahí aclaró la duda? Sí, profe, está ahí, está bien. Muy bien. También recuerden medio isotónico y en el caso de células vegetales se le llama flácido. Flácido. Medio isotónico es cuando ya están los niveles, tanto externo como interno, normales. O sea, equilibrado. Es equilibrado. Muy bien. Hasta ahí entendido este brillito, ahora sí. Muy bien, excelente. Entonces aquí, hasta aquí ya estamos acabando lo que es el solucionario del examen simulacro. Aquí cortamos la primera grabación porque esto se va a subir al canal de YouTube para los demás que quieran ver la parte de biología.